Aquí tenéis un gráfico que revela la evolución del IPC en este mes de febrero. Es un dato adelantado por el Instituto Nacional de Estadística, es decir, no es un dato confirmado, porque todavía ni siquiera ha terminado febrero. Estamos emitiendo este vídeo el 28 de febrero, pero en cualquier caso suele coincidir mucho con los datos que se presentan luego ya confirmados al 100% a mitad del mes siguiente, que será a partir del 14 de marzo, si no me equivoco. Y como podéis ver, pues en ese último mes, que como os digo es febrero y es un dato adelantado, ha aumentado el IPC. Y ha aumentado bastante en comparación con lo que podéis ver en los meses anteriores, ¿eh? Si os fijáis bien, desde junio del año 2022 hasta la actualidad, es que ha habido casi estabilidad de precios o casi estabilidad del IPC, ¿vale? Luego ahondaré más en ello, porque el IPC es una media de los precios de los productos que componen la canasta básica. Entonces, aunque los alimentos sí que hayan aumentado mucho en los últimos meses, se ha compensado con la reducción de algunos precios como los de la electricidad o los de la energía, ¿no? Pero sí que en febrero ha aumentado el IPC y fijaos que esto sorprende, claro, sorprende porque en realidad algo ha tenido que pasar en el mes de febrero que no ha ocurrido desde junio, y estamos hablando de muchos meses atrás. Y luego vamos a ahondar en cuál puede ser el factor que explique precisamente eso. Porque lo hay, lo hay, y más allá de todos los mensajes catastrofistas y alarmistas que vemos en los grandes medios de comunicación o en las redes que se limitan a poner el titular de la inflación ha aumentado en febrero o el IPC ha aumentado en febrero, generando alarma, como digo, y miedo, porque parece que nunca va a acabar esta escalada de precios, en realidad hay un factor detrás que seguramente sea coyuntural para el mes de febrero. El futuro no lo conoce nadie, pero como siempre digo, tenemos elementos y factores para hacer predicciones más o menos fiables, no como los economistas de derecha, como veremos en otra parte del directo. Fijaos que si analizamos el índice mensual o la variación mensual del índice del IPC, el IPC general, el IPC completo por todos los productos básicos, vemos como en febrero, como os confirmaba, ha aumentado bastante, al 1%. Es decir, el IPC en el mes de febrero de 2023 es un 1% superior al de enero de 2023. Es decir, que en muy poquito tiempo ese indicador ha aumentado bastante. De hecho, si hacéis comparaciones con los meses anteriores, os daréis cuenta de que solo hay 2 meses en los que el IPC haya aumentado mensualmente más. Uno es marzo de 2022, todo el mundo sabe lo que ocurrió en marzo de 2022, el inicio de la guerra en Ucrania, la invasión rusa, que disparó los precios, no me interesa extenderme ahí, y también en junio de ese año, de 2022, en el que las olas de calor dispararon los precios, disparó la demanda de energía, lo que sumado a los precios del gas natural supusieron un incremento exacerbado del IPC. Concretamente la energía y la electricidad y los combustibles, pero, como os digo, el IPC se disparó al 1,9%. Entonces, ¿este mes qué ha pasado? Este mes de febrero, que ha aumentado un 1%, que está después, en tercer lugar, después de 2 meses en los que los precios aumentaron muy rápidamente y por factores claramente coyunturales, puntuales, pues, como os decía, esto ya nos señala, nos indica que algo ha ocurrido en febrero que explica este incremento. Y como ha ocurrido en febrero, no tiene por qué ocurrir el resto de meses. Ahora vamos con ello, ahora vamos con la explicación o el análisis que yo quiero compartir con vosotros, ¿eh? Pero antes de eso, quiero que repasemos lo que siempre hago en este programa, que es ver un poco en este gráfico, que es el índice del IPC general, pero con el índice, ¿vale? No es una variación interanual, no es una variación intermensual, para un poco reflejar e ilustrar lo que se publica en casi todos los medios de comunicación. Si hoy habéis atendido pues, a estas noticias, habréis visto que se dice que la inflación ha aumentado un 6,1% y que es bastante más, o que es más que en los meses anteriores, que era del 5,9%. Bien, aquí hay que puntualizar que las noticias, los medios de comunicación tienen la fea manía, que yo no me canso de denunciar y que espero que en algún momento lo corrijan. No sé si este vídeo y mis recomendaciones y sugerencias les llegan, pero espero que en algún momento les llegue, por favor. Tienen la fea manía de dar los datos en interanuales, es decir, comparan el precio de ahora con el precio del mismo mes
pero del año anterior. Entonces, claro, en 12 meses han pasado muchas cosas. Quizás en un momento de estabilidad de precios dar los datos así tenga sentido, pero en un momento en que los precios crecen muy rápido y luego hay otro mes que no crecen tan rápido, pues joder, hay que bajar más al detalle para dar un poco una información mucho más objetiva y fiable. Como os digo, el 6,1% lo único que quiere decir es que ahora mismo el IPC está un 6,1% por encima del nivel que tenía hace justo un año. Pero es que hace justo un año todavía no había aumentado el IPC por la guerra. Ahí podéis ver cómo el IPC aumentó en marzo y luego en verano, pero desde junio ha estado estable. Ha estado estable. Entonces, darle información de lo que ha ocurrido en el último año no es una información de actualidad. Yo soy muy pesado insistiendo en esto y lo siento por todos aquellos que me habéis escuchado varias veces, pero es que creo que es importante. En el último mes, y esto es lo que importa, si se quiere dar información de actualidad, de lo que está ocurriendo recientemente, de por dónde pueden ir los tiros en el futuro, pues entonces tenemos que decir que el IPC ha aumentado un 1% en el último mes, lo cual es muy malo, es malo. Pero no es lo mismo que decir que el IPC ha aumentado un 6,1% en febrero, porque la gente que no sabe interpretar bien los datos se pensará que en un mismo mes, en muy poco tiempo, ha aumentado un 6,1% y eso no es cierto. Como os decía, fijaos en este gráfico. Desde junio del año 2022 hasta la actualidad, el IPC se ha mantenido estable hasta enero. Y ahora solo en febrero, que ha aumentado un 1%, pues si haces la comparativa y sumando y restando todos los meses que ha habido, o más sencillo, ¿no? Ver qué ha ocurrido con el IPC desde junio de 2022, hace 8 meses, hace casi un año, hasta la actualidad, vemos que el IPC solo ha subido un 0,45%. Y por lo que ha ocurrido en febrero. En realidad, como ya vimos en un programa anterior, en enero había un IPC más bajo que en junio de 2022, ¿vale? Entonces eso es súper importante para tranquilizar a la gente. Que el IPC de febrero esté un 6,1% por encima del IPC de febrero del año anterior no quiere decir que los precios se estén disparando. Hay que bajar al detalle, ser más riguroso, tener la sangre fría de analizar los datos y ver esto precisamente, ¿no? Que el IPC está más o menos estable en los últimos meses, incluso bajando, y solo en este mes de febrero, que ahora veremos por qué, ha aumentado notablemente, ¿no? En cualquier caso, solo está un 0,45% por encima del IPC en verano, o sea que no es tanto cambio. Fijaos en este titular del País. Es un titular absolutamente erróneo, que yo ya he denunciado por Twitter, porque es que no es ya que hablen de que la inflación ha aumentado en el mes de febrero, que al 6,1%, que como os digo es muy confuso e incluso erróneo, sino que incluso dicen acelera por segundo mes consecutivo. Pero vamos a ver, ¿cómo va a acelerar por segundo mes consecutivo si aquí lo podéis ver, en enero el IPC bajó? Entonces, joder, no me seáis tan incompetentes poniendo estos titulares, porque, de nuevo, son incorrectos, son falsos y además asusta a la gente. En enero bajó muy poquito, pero bajó el IPC y en febrero ha subido mucho. No puedes titular diciendo que el IPC o la inflación ha aumentado por segundo mes consecutivo, porque sí, lo que están haciendo es utilizar la tasa de variación interanual, pero eso no ofrece ninguna información, porque ya sabemos que los precios están muy por encima de los de hace un año. Ya lo sabemos, no hace falta que cada mes, cada percha mediática de publicación de los datos de la inflación salgan con esta, porque como os digo, genera mucha confusión. Y ahora, vamos a ver qué ocurre con el IPC subyacente, porque también he visto análisis por ahí, por los medios, algunos economistas convencionales diciendo el IPC subyacente también está aumentando mucho, un 7 y pico por ciento, 7,7% creo que es, y eso es peligrosísimo porque lo que está evidenciando es que ya no tiene nada que ver con la energía, esta inflación, ¿no? Recordad que el IPC subyacente es el IPC general, pero le quitas los alimentos no elaborados y le quita la energía. Entonces, claro, su acusación o su comentario es ya no es solo una cuestión de energía porque se está trasladando al resto de productos. Y es, vale, ok, pero eso ocurre con cierto retraso, por cierto, porque sí, necesitas energía para producir cualquier cosa. Entonces, si se te ha encarecido la energía, también vas a tener
que extrapolar ese coste, ese aumento del coste al coste del producto, sea lo que sea un servicio de abogacía, sea una cerveza, sea una peluquería, lo que sea, porque la energía es más cara. Entonces, cuidado con los mensajes alarmistas. El IPC subyacente sigue aumentando en términos interanuales porque comparado con hace un año está más caro y va con retraso. Y sí, y en España es relativamente superior al del resto de países, pero eso es porque nosotros nos comimos la inflación antes y ahora estamos desacelerando antes. Y el IPC subyacente lo que hace es retrasar, ¿no? Con efecto retardado llega. Y no pasa nada, no hay que preocuparnos siempre que no se dispare, claro. Pero como podéis ver aquí, en ese gráfico, ha aumentado en febrero también. Fijaos que en enero no, y esto se ve mejor aquí, con tasas de variación intermensual, lo que ha ocurrido en un mes en comparación con el otro mes, y fijaos que en enero, el mes pasado, cuando se bajó el IVA de los alimentos, y recordad, el IPC subyacente quita alimentos no elaborados, pero sí incluye alimentos elaborados, como el aceite, como la leche, ¿vale? Que no son materia prima o alimentos básicos frescos, ¿no? Entonces, en enero sí bajó el IPC subyacente en términos mensuales, en comparación con diciembre, pero en febrero ha seguido aumentando. Esto revela que reducir el IVA a los productos básicos ha servido poco y solo puntualmente. Es decir, el gobierno debería reaccionar y adoptar medidas mucho más valientes que reducir un poquito el IVA, porque, bueno, el IVA de estos productos encima ya estaba bonificado, era muy pequeño, del 4% y en otros casos, pues del 12%. Entonces, joder, esa bajada es muy pequeña y te ha servido para enero, pero se queda ahí. Es un efecto insuficiente. También nos revela que funcionó, ¿no? Porque si vemos ahí en enero una reducción del IPC subyacente es porque funcionó, pero, como os digo, claramente en una cuantía insuficiente. Aquí tenéis de forma ilustrativa otra vez pues los titulares de la derecha de esos grandes medios de comunicación que dicen que el IPC subyacente ha aumentado un 7,7%. Bueno, recordad, esto lo único que quiere decir, que no es poco, es que el IPC subyacente está un 7,7% por encima que hace un año, que hace justo un año. No quiere decir que haya subido ahora en febrero un 7,7%. En febrero ha subido y no poco, como os digo, ahí lo podéis ver, pero menos que en los meses anteriores. Y esta es la clave, porque yo os decía, el IPC subyacente va con cierto retraso, va a seguir aumentando en los meses siguientes porque la inflación aumentó hace ya más de un año y entonces el impacto de la subyacente se lo lleva con retardo en el tiempo, pero se lo lleva. Pero fijaos, las barras van cayendo. Si quitamos la de enero, pues desde octubre, veis que es una barra que llega al 1% intermensual, estamos hablando del IPC subyacente, y ha ido bajando. Esto significa que está frenando su crecimiento, lo cual es positivo. Y en febrero sigue frenándolo, ¿vale? En enero es un caso especial por reducir el IVA de los alimentos básicos, y también por otra serie de motivos en los que no me voy a meter ahora, pero daos cuenta que el IPC subyacente no se ha disparado. Y en este gráfico quizás veáis mejor que si no contásemos enero, pues seguiría más o menos con la misma pendiente. Ya sabemos por esas tasas interanuales que tiene una pendiente menor, es decir, que se está frenando su crecimiento, pero no es lo preocupante. Vale, entonces, si el IPC subyacente no es lo que explica que se haya disparado el IPC general en febrero, ¿qué es? Pues es esto. Esto es un factor, ¿vale? No es el único, pero la ola de frío, que por cierto no es solo la que estamos viviendo en los últimos días, que ha sido la más intensa de todo febrero, sino que ya en los primeros días o semanas de febrero ya tuvimos una ola de frío que intensificó la demanda de energía, pero a eso hay que sumarle que en este mes de febrero apenas ha llovido, si lo recordáis, dependiendo también de la parte geográfica del país en el que estéis, pero recordadlo, en febrero ha llovido muy poco, ha habido poco viento en términos generales, no se ha podido recurrir mucho a las energías renovables y se ha hecho más utilización de energías fósiles que son más caras. Y aquí lo tenéis en el gráfico. La última barra es febrero. ¿Veis? Cómo está muy por encima de enero, de incluso los meses de diciembre y de noviembre.
porque eso es, ahí lo podéis ver, pues el precio mayorista de la electricidad, que por cierto, lo naranja en la gráfica es cuando ya le añades la compensación al gas. Ya sabéis que la excepción ibérica, ese tope al precio del gas, pues tiene también una compensación al gas, porque por un lado le estás quitando mucho, pero por otro lado le das una ayuda, ¿no? Se la damos entre todos los consumidores. Pues sabéis que esto no está operando en febrero, o no está operando en términos promedio en febrero, porque la excepción al gas y con su compensación solo se activa cuando el precio está por debajo de los 45 euros megavatio hora. Y eso no está ocurriendo en los últimos días, porque el gas, ahora lo veremos, tiene un precio que se ha caído mucho, afortunadamente, está muy bajo, así que la excepción ibérica ya no opera. A pesar de eso, de que no opere, los precios no están tan elevados como hace unos cuantos meses, pero sí más elevado que en enero, ¿vale? Entonces eso lo explica todo. Lo que explica que el IPC general haya aumentado un 1% en febrero en comparación con enero ha sido esto. Y fijaos en la línea rosa de arriba, que es la demanda, por lo que yo decía, mucho más frío en febrero y la demanda ha aumentado. Y a esto le suma que no se ha podido acudir mucho a las energías renovables y tenemos el caldo de cultivo perfecto para que los precios de la electricidad hayan aumentado notablemente en comparación con los de enero. Pero no hay nada más, ¿vale? No es que los salarios estén creciendo mucho y eso empuje los precios al alza para que los empresarios no pierdan margen de beneficio. No es tampoco que las empresas estén aumentando mucho los precios para proteger su margen de beneficio, que eso ya hemos analizado en otros vídeos que ocurre, pero no es lo que explica la inmensa mayor parte de la inflación. Y no es que haya mucho dinero en circulación o la gente esté gastando mucho, como los ignorantes economistas dicen por ahí, ¿no? La clave es, como siempre, la energía. En febrero ha aumentado el precio de la energía eléctrica y ahí es donde tenemos el aumento puntual, esperemos, del IPC general. Puede ocurrir que en marzo, que también hay previstas determinadas olas de frío y que veremos a ver cómo se dan los factores meteorológicos para ver si podemos acudir mucho a la energía renovable o no, podría ser que también aumentara el IPC mensual, porque el interanual va a bajar bastante, ya que se compara con marzo del año anterior, donde cuando se sufrió la guerra, ¿no? Cuando se disparó el IPC. Y a pesar de todo esto, ¿vale? A pesar de todo esto, de que en febrero el IPC general haya aumentado más de lo normal, tened en cuenta que España sigue con una de las inflaciones, en términos interanuales, pero da igual en qué lo midamos, muy por debajo de cualquier otro país de la Unión Europea. Ya no estamos en el número 1, ¿no? Ya no somos el país con la inflación más baja, ahora es Luxemburgo, pero bueno, es una décima de nada. Es decir, llevamos muchos meses siendo el país en el que menos tasa de inflación interanual está sufriendo. Por lo que os decía un poco al principio, nos comimos antes que el resto los precios, el impacto energético, y ahora con la excepción ibérica, con otra serie de medidas, pues ya estamos desacelerando desde hace 8 meses. En otros países, los que tienen más dependencia energética y no tienen tantas renovables, el IPC sigue disparado, fijaos, países como Hungría, como Letonia, como Estonia, pues rondando el 20%, ¿vale? O Italia, el 10 y pico por ciento, porque no tienen la excepción ibérica, porque no tienen tantas energías renovables. Entonces, joder, las cosas están muy mal, pero España no está tan mal como el resto de países. ¿Que tiene una tasa de inflación subyacente por encima de la media? Sí, pero eso es porque es un retraso en el tiempo. Dentro de unos cuantos meses veremos que España estará más baja y el resto de países por encima. Igual que ocurrió hace justo un año con el IPC general, que España estaba por encima de la media. Y vamos a ir terminando con este bloque señalando lo siguiente. ¿Por qué digo que hay elementos para pensar que esto va a ser puntual? Pues porque es una cuestión del frío y de no haber podido utilizar energía renovable, típico de invierno. En enero y en diciembre pues nos libramos porque tuvimos más o menos un buen tiempo y buenas condiciones, pero en febrero nos ha tocado, veremos a ver marzo, como digo, pero lo que explicaba desde hace más de un año que estuviésemos sufriendo una inflación en todo el mundo eran los cuellos de botella en el comercio internacional. Y aquí veis un indicador de muchos que existen para medir
pues el índice de las cadenas de transporte marítimo, algunos índices que miden el precio de los fletes marítimos, de los contenedores, como en este caso, pues veis que sigue cayendo. Está muy estable en los últimos meses, pero no hay un viso de que esto aumente, porque ya hemos pasado lo peor de la pandemia, porque China ya ha abierto sus puertas. Es decir, la pandemia parece que ya no va a operar en términos económicos. Otro indicador que nos revela lo mismo. Todavía no hemos vuelto a un nivel normal en este indicador que también habla de las cadenas de suministro globales para ver si cuellos de botella, y ahora hay muy poquitos cuellos de botella. Sigue habiendo en comparación con antes de la pandemia, pero muy poco en comparación con lo que había antes, que era lo que explicaba que aumentaban los precios, sobre todo de los productos transables, como los hidrocarburos, ¿no? Sobre todo los hidrocarburos. Y fijaos, el precio del gas natural, el indicador para la Unión Europea, pues está por debajo incluso del momento en el que sufrimos la guerra de Ucrania, en marzo de 2022. Es más, está ya acercándose a unos niveles anteriores a la pandemia. O al menos hasta que la logística de la pandemia empezó a empujar los precios al alza. Entonces, estos son indicadores positivos para la inflación, para que no aumente ni ahora ni en el futuro. Esto puede cambiar, evidentemente, ¿no? Por cuestiones geopolíticas, cuestiones internacionales, pero de momento lo que tenemos es que el precio del gas natural sigue bajando, y eso es positivo. El precio del petróleo se resiste más. Aquí también tenéis que ha bajado bastante. Los últimos meses pues no está cambiando mucho, pero sí que ha bajado desde lo peor de la guerra de Ucrania, incluso está en unos niveles parecidos a antes de la pandemia, ¿no? Antes de lo peor de la pandemia, vuelvo con ello, cuando empezamos a sufrir la inflación. Y llevado a los combustibles como el gas, como la gasolina, como el diésel, pues bueno, pues sigue bajando, sigue muy estable, sigue por encima de antes, en este caso, de la guerra de Ucrania, porque ya sabéis que aunque baje el precio del petróleo, pues las gasolineras son más listas que nadie, tienen poder de mercado y dicen, pues yo no lo bajo tanto por lo que pueda pasar en el futuro, porque quiero más margen de beneficio, ya lo sabemos todo. Y por último, pues como os comento, hay evidencia empírica de que la gente está a favor de que se pongan controles de precio. Porque, bien, por lo que yo he dicho, no vemos visos de que la inflación vaya a aumentar por lo que venía aumentando. Precios energéticos, complicaciones de logística internacional. Pero los alimentos siguen con este empuje, con este retardo en el tiempo, porque para producir alimentos necesitas energía, y entonces se está trasladando, se ha ido trasladando, y ese es el principal problema que tenemos. El IPC subyacente ha aumentado en febrero, y el IPC general, sobre todo por la electricidad, pero también por los alimentos. No tenemos los datos concretos del Instituto Nacional de Estadística, no los tendremos hasta el 14 de marzo para confirmar esto, pero ya en la nota de prensa de este organismo ya se ha señalado que van los tiros por ahí, que los alimentos siguen aumentando, al menos en comparación con el año anterior, ¿no? Habrá que ver un poco qué ha ocurrido en este mes de febrero. Pero en cualquier caso, si el IPC sigue subiendo en parte por la electricidad y en parte por los alimentos, hay que tomar medidas más valientes, como yo decía, y una de ellas podría ser topar el precio de los alimentos, que el 93% de la gente está a favor, ¿vale? Esto es y además no es solo en España, sino que en otros países también se está a favor de este tipo de medidas, porque este debate está en todas partes. Los alimentos se están encareciendo en todo el mundo, y en los países subdesarrollados o menos desarrollados todavía peor, y están provocando hambrunas y problemas muy graves, ¿no? Pero como digo, si tenemos un problema de IPC general y se hizo más o menos bien con la excepción ibérica topando el precio de la electricidad, se debería hacer lo mismo ahora con el precio de los alimentos. Ya sabemos que el PSOE no quiere y que Unidas Podemos está presionando por ahí, pero cuanta más presión se haga, quizás se logre convencer a esa parte mayoritaria del gobierno. Hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por estar ahí, y si te ha resultado interesante, no dudes en comentar, darle like y compartir, que la teoría económica dominante no se combate sola.